Estimados televidentes de Canal 5 en la pantalla de todos los uruguayos, placer de presentarles a partir de este momento la edición 995 de Uruguay por Dentro. Nos aproximamos a los 1000 programas de este equipo 100% nacional, 100% uruguayo, que como decimos, sábado a sábado intenta hacerles conocer un poquito más de nuestro Uruguay profundo. Que comienza con el dron de Mateo Quesada, la locución y el libreto de Jorge Landi para una nueva entrega de Uruguay desde el aire. Presenta Boutique de Quesos Los Criollitos. Uruguay desde el aire. Uruguay posee playas de fama internacional que cada vez más atraen turistas de todo el mundo. Y otras, muchas, que no son tan famosas, pero tan visitadas como las otras. Boca del Cufré es uno de los apetecidos balnearios de la costa del Río de la Plata. En la desembocadura del arroyo Cufré y en tierras del departamento de San José, este lugar es conocido y disfrutado desde mediados del siglo pasado. Con el paso de los años, sus playas de arenas muy finas han ido ganando consideración entre los uruguayos y algunos extranjeros que lo tienen en agenda como el lugar ideal para vacacionar en verano. De pocos habitantes todo el año, pasa a cosmopolita balneario cuando llega la época estival. En la zona de los lagos se abrazan los departamentos de Flores, Río Negro, Durazno y Soriano. La represa de Palmar formó en esta parte del país un embalse que terminó bautizando a este lugar como la zona de los lagos. El espejo de agua de 320 kilómetros cuadrados se halla a 45 kilómetros de la capital florescina y se ha ido transformando en una playa cada vez más difundida y adoptada por uruguayos de todos los departamentos y cada vez más por extranjeros de la región. La playa, de agua dulce, es muy concurrida en el verano y el camping acoge familias enteras durante semanas. En su pasaje por la ciudad de Bella Unión, en la triple frontera, el río Uruguay posee una interminable cadena de playas. La más conocida es la del balneario Los Pinos, que se halla a 4 kilómetros del centro, pero otras, no tan mentadas, se estiran a lo largo de la orilla oriental del río Uruguay. El Parque Rivera, dentro mismo de la ciudad, es fácilmente accesible para los habitantes de Bella Unión. Los veranos en el norte uruguayo tienen muy altas temperaturas, por lo tanto, las playas de finas arenas que el Uruguay exhibe en la costa son altamente apreciados por los vecinos y algunos visitantes de lugares lejanos que también disfrutan de un chapuzón refrescante para mitigar la canícula. El Río de la Plata le regaló a la costa josefina una playa que a medida que los años pasan va gozando de mayor difusión. Quillú, para los habitantes del departamento de San José, se ha convertido en un orgullo y para muchos visitantes en una playa ideal para las vacaciones de verano. El balneario, distinguido por las altas barrancas de la formación San Gregorio, ofrece playas de aguas tranquilas y arena muy fina. Las playas del balneario Lago Merín son la joya de la corona del departamento de Cerro Largo si de veranear se trata. Ubicado en la orilla de la Laguna Merín y en el punto más esteño del país, las playas reciben más de 10.000 personas cada temporada y lo convierten en el balneario
más importante del noreste uruguayo. La hermosa playa, más allá de las aguas refrescantes, permiten la práctica de deportes náuticos. Una larga cadena de playas en el este del departamento de Colonia se agrupan bajo el nombre de la Costa del Inmigrante. Blancarena, Brisas del Plata, Britópolis, Fomento, Los Pinos y Santa Regina son algunas de las playas que la conforman. En esta parte de Colonia, el Río de la Plata formó playas muy parecidas, pero con pequeñas características diferenciales que reciben también miles de visitantes ávidos de descanso en la costa hermoso del río ancho como mar. En su pasaje por la capital del departamento de Paysandú, el río Uruguay exhibe formidables playas. Cuando las autoridades locales oficializan la temporada de playas, esta costa privilegiada por la naturaleza recibe cada día miles de personas que hallan en las doradas arenas el alivio necesario en los días de verano. Las playas de Paysandú son también un excelente atractivo turístico que atrae cada año más visitantes. Uruguay es un país bendecido por la naturaleza y posee playas en todos los departamentos. Las que hemos visitado hoy no son las más promocionadas, pero también existen. Continuamos con más Uruguay por dentro aquí en Canal 5, la pantalla de todos los uruguayos. Habían quedado puntos suspensivos respecto a la historia de Rafael Peraza de la mano de Angelina Fajardo y Rafael Peraza, sus memorias. Segunda parte. La polémica sobre las Z de Peraza aún sigue vigente. Al inaugurarse el monumento a la mujer rural y las letras, las dudas nuevamente surgieron. Siguió el tema aún hace 3 años que se inauguró el monumento a la mujer rural, creo hace 3 años me parece, o 2. Y los vecinos realizan ellos mismos las letras que nominan al lugar, y cuando estaban haciendo la Z se daba otra vez la discusión y venían a preguntarme a mí que si repetían la Z o ponían una Z sola, hasta que bueno, aceptaron que sí, es con 2 Z's, el pueblo se escribe con 2 Z's, a pesar de que el origen del primer poblador, que tampoco fue el primero, fue el primer comercio importante, ¿verdad? Pero todo eso se averiguó investigando. Después es una localidad, bueno, muy arraigada al campo, posteriormente un aserradero que daba cabida a mucha gente, mucha mano de obra, ¿no? Rafael Peraza, nosotros decíamos que era la capital de Rincón del Pino. Rincón del Pino es una zona muy amplia, muy poderosa económicamente, con un alto nivel de producción. Entre ellos está el aserradero Bulminó, granjas y establecimientos lecheros, grandes estancias. Está también cerca el establecimiento de Conaprole también, es decir, en Peraza ofrece servicios a Rincón del Pino, ¿verdad? Hubo una época en que habían 4 o 5 bancos en el pueblo y bueno, y todos los comercios y todo lo que sea servicio lo ofrece Peraza a Rincón del Pino.
Entonces eso posibilitó también el crecimiento del pueblo, ¿verdad? Y ofrecía mano de obra a todos esos establecimientos linderos que llevaban gente de ahí a trabajar. El Club San Rafael, más allá de lo deportivo, socialmente ha sido muy importante. Todo el pueblo se movilizaba y se moviliza, supongo, todavía detrás de San Rafael. Era un ícono del pueblo. Yo preguntaba opiniones, que en el libro lo escribo, opiniones de gente, qué opinaba de Rafael Peraza, al final lo pongo, a gente que no era del lugar y a gente que era cercana al pueblo, ¿verdad? Que conocía el pueblo. Y alguien me dijo, Rafael Peraza es San Rafael. Claro. Y la gente muy fanática del fútbol. Y bueno, y es un cuadro que dio muchos triunfos al pueblo. Después también surgió Afropueblo, un grupo de candombe que también pudo desfilar en Montevideo. Es decir, como que lo que sale de Peraza, alguien me dijo también, me dio esa opinión, que es un pueblo que se une para logros comunes y que lo que sale de Peraza, como que, no digo perfecto, pero es un pueblo perfeccionista, es decir, de que lo que salga de ahí sea lo mejor. Es un pueblo donde no hay mendicidad infantil, cada uno es propietario de su vivienda. Fueron 10 años de investigación y muchas cosas descubiertas. Descubrí muchas cosas, pero, por ejemplo, descubrí por qué la iglesia se construyó en el lugar destinado a la plaza del pueblo. Había muchas versiones, algunas malintencionadas, y bueno, y yo me quedo con la que descubrí, que me contaron que el obispo no estaba de acuerdo porque al principio la iglesia iba a estar ¿cómo te voy a decir?, del lado sur de la ruta, y de repente, viste, surgió en otro lugar y parecería que fue el obispo quien determinó que era peligroso el cruce de la ruta para los fieles. Y en el pueblo siempre se dijo otra cosa. Descubrí el origen de los pobladores. Como ya te digo, siempre creí que había sido en torno al comercio de Peraza, hoy pienso diferente. La posibilidad de unirse por un bien común de todos los pobladores. Es como una familia grande, ¿sabes? Con sus problemas, como en toda familia, pero cuando hay un bien común como que se unen y se logra lo que muchas veces sin ayuda de la intendencia departamental, ¿verdad? Tratan de lograrlo ellos por sus propios medios. Y bueno, y es toda gente buena y trabajadora, y un pueblo muy prolijo, donde las viviendas están bien cuidadas. Finalmente, esa década de investigación da sus frutos en Memorias de Rafael Peraza. No, se repitió la misma edición, ¿verdad? Se repitió porque no alcanzó. Eran 200, 300 libros que se hicieron en un principio pensando que iban a sobrar. Y fue tal el interés que me pidieron que querían más. Había gente que tenía interés en el libro y no habían más. Entonces yo hice 400 libros más y todos se vendieron. Fueron a distintos departamentos también, y te digo, hasta fuera del país, inmigrantes que habían sido de Peraza, querían el libro y bueno, se los hicieron llegar. Y para mí fue una satisfacción tremenda porque todo lo que recibí fueron elogios.
Yo tenía mucho miedo, es muy difícil, pero como docente sentí la necesidad de hacerlo, aunque nunca pensé en publicarlo. Fue el grupo de Peraza el que lo sugirió y lo hice para la escuela, para que quedara registrado en la escuela la historia del lugar, con documentos. Me basé mucho en documentos porque a veces la memoria, los vecinos me contaban muchísimo. El archivo fotográfico que me entregaron fue impresionante. Tuve que seleccionar porque no podía publicarlo, costaba demasiado el libro para publicar todas las fotografías. Sobre todo Carlos Castrillo, que es un fotógrafo del pueblo, que tenía un archivo impresionante, me lo cedió generosamente. Y bueno, y todos los vecinos, Calvo, que era un fotógrafo anterior, también tenía de los primeros años del pueblo, un material valiosísimo para la historia. Y bueno, y después registros de periódicos, fui a los principios, que ya no estaban, pero al archivo de los principios a averiguar. Valió la pena el hecho de que quede plasmado, porque en realidad no había mucha información de lo que es Rafael Peraza, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a ti por haberte molestado en venir a mi casa. Amigos de Uruguay por Dentro, un placer enorme como siempre en saludarles y un gustazo de participar, especialmente como lo hago fin de semana tras fin de semana, de este programa que me encanta decirles es 100% nacional. Y eso es una apuesta que cuesta mucho y que hacemos pese a todo con muchísimo cariño para todos ustedes. Así que cuando ustedes ven la renovación permanente que hacemos, detrás de cada una de esas puestas al aire hay un gran esfuerzo colectivo que, repito, lo hacemos por ustedes. ¿A quién recibimos ahora? A un clásico, porque se ha vuelto un clásico de los sábados, el ingeniero Raúl Nin. Con el gusto de siempre, vamos a continuar con este ciclo de charlas hablando de nuestros recursos naturales, de nuestra naturaleza, que es lo más importante que tenemos, reitero, por ser beneficiado con las 4 eras geológicas. Y el Uruguay es un mosaico de variedades, tanto en suelo como en geología y como en agua. Y la hidrografía del Uruguay es espectacular. Entonces nosotros, todo eso que nos tiene súper posesionado, queremos transmitirlo y queremos tratar de que se trate con más cariño, con más estudio y con más transparencia todo lo que tenemos. Habíamos hablado en las charlas anteriores justamente de la invasión de especies vegetales indeseables que hay ahora con el tema de la yerba mate. Estamos sufriendo la invasión de la zarzamora, porque además sacarla es prácticamente, no digo imposible, porque nada es imposible, todo se puede hacer, pero el costo muy alto y no veo otra solución que usar productos químicos con la terminación icida, es decir, no hay vuelta de hoja porque al trabajo mecánico previo que hay que hacer, hay que acompañarlo con un trabajo con productos químicos. No hay vuelta de hoja. Por lo menos, si a alguien le pido que Jorge Landi se contacte después y que dé la solución a este problema que ya lo venimos haciendo, porque si no es imposible y sigue avanzando. Porque cuando se atacó el bosque nativo, que reitero, pues lo dijimos en la charla anterior, en 1527, que empezó la cadena inaguantable de dolor que estamos sufriendo hasta ahora, haciendo referencia a las letras del tango, nosotros no hemos tomado ninguna medida para reponer, controlar, equilibrar
ese deterioro enorme que estábamos realizando. Tanto es así que es muy difícil, y ahí me pongo firme, es muy difícil. ¿Qué planta nativa, cuando están en discusión, qué planta nativa tenía el Uruguay y cuál no? ¿Por qué? Porque se alteró tanto, ustedes, para que tengan una idea, sin haber tenido todo un panorama claro de la vegetación del Uruguay, se hicieron 4 represas. Ojo que no estoy hablando en contra, estoy señalando un hecho. Se hicieron 4 represas hidroeléctricas que le cuesta al Uruguay en vegetación nativa 196.000 hectáreas de bosque nativo. Y nunca se plantó un árbol. Nunca se plantó un árbol nativo, y ahí es donde perdíamos. Nosotros habíamos dicho en charlas anteriores que tenemos cosas brillantes, como por ejemplo el guayabo del país. El guayabo del país, Nueva Zelanda, exporta al mercado americano 3 millones de kilos, o sea, 3.000 toneladas de guayabo del país, y se los llevaron de acá. 1890, Eduardo Andrés, traído por Lucas Ove para tratar de mejorar la fisonomía de Montevideo, lo trae Eduardo Andrés, paisajista, ve al guayabo del país, le llama la atención y lo lleva en esa época a la escuela de Versalles, de paisajismo de Versalles. Lo cultivan, lo tienen ahí, y los neozelandeses, ninguno, ni tontos ni perezosos, lo sacan de ahí. Hoy Nueva Zelanda exporta 3 millones de kilos de guayabo del país al mercado americano. Nosotros estamos estudiándolo todavía. ¿Se dan cuenta? Nosotros lo estamos estudiando y tiene un área de dispersión prácticamente de todo el Uruguay. Y además es una de las flores preciosa, muy completo, paisajísticamente es extraordinario, resiste los fríos, resiste bastante la seca. Al contrario, el exceso de agua lo puede afectar, y además es la fruta más completa. Yo tengo el estudio bioquímico mandado de España, y es la fruta más completa en calcio, boro y magnesio. Nosotros todavía, reitero, lo estamos estudiando. Ya por suerte ahora se vislumbra que en los comercios se está vendiendo, se está produciendo, y además no hay que hacer modificación genética ninguna, simplemente cultivando los frutos grandes ya yo voy transmitiendo esa información. ¿Para qué, si tenemos toda una vida por delante? ¿Para qué vamos a modificar genéticamente algo que se puede hacer? El productor rural no tiene por qué hacer un curso de micropropagación, sino simplemente ir seleccionando frutos grandes y trabajando con frutos grandes para también tener un producto homogéneo y de muy buena calidad sin modificar genéticamente. Todo eso estamos en condiciones de hacerlo por nuestra estructura y además por nuestra variabilidad. Por suerte, el guayabo del país tiene dispersión bastante generalizada en todo el Uruguay. Yo lo encontré en el Lunarejo, lo encontré en Bella Unión, y por supuesto acá en la zona de Rocha abunda en cantidades bastante considerables. Ya tenemos que ir redondeando, pero vamos a seguir con este tema, porque no solamente el guayabo del país, hay otros frutos sumamente interesantes que nosotros vamos a decir. Nuestros vecinos lo industrializan y los exportan, y nosotros no los conocemos, como es el caso del aguaí o del guabiroba. Todo el territorio guaraní, que también tenemos que hablar de eso en la parte de educación, porque toda la geografía, toda la vegetación y toda la hidrografía está en guaraní. Ustedes pregúntenle a cualquier niño de escuela qué significa la palabra ibirapitá, el árbol de Artigas, y no lo sabe. Entonces eso nos preocupa a nosotros, porque tenemos que tener un poco más de cultura guaraní, porque es lo que tenemos acá en el Uruguay. Lo decíamos antes de la pausa, nos damos una vuelta por la localidad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. El pasado sábado compartíamos un poco la historia de nuestro prócer Artigas y la importancia que tuvo allí justamente en esa provincia. Pero ahora vamos a conocer la historia del frigorífico Santa Elena sobre el río Paraná,
que cumplió funciones similares a las del Anglo en Fraiventos, aquí en la República Oriental del Uruguay. Aquí entonces, la historia. La similitud de modelos económicos, así como climáticos en Argentina, Brasil y Uruguay, fue propicio para la producción de materias primas. Con respecto a la producción, hay modelos económicos comunes, ¿no es cierto?, sobre todo para este espacio argentino, brasileño, uruguayo, a un modelo económico que respondía sobre todo a la producción de materias primas, países industrializados, sobre todo en la parte de alimentos, los cuales nos hace común. Y también el relieve, la topografía, los climas que hacían propicio y todavía lo siguen haciendo propicio como países ganaderos. Eso trajo en común la actividad de los saladeros, ¿sí?, que los cambios tecnológicos hicieron primero actividad saladeril, la conserva con sal, y después, bueno, los cambios de la tecnología permitieron la aparición de la electricidad, aparece el frigorífico. Fíjense que son comunes inclusive las actividades que se producen acá en Santa Elena, si bien nace en 1871, ya finalizando el siglo XIX, ya a fines del siglo XIX hay una empresa que nosotros lo conocemos como Kenmer y Hiver, pero que tiene relación con Liebig, y incorporan a la producción saladeril, es decir, la producción del tasajo, de la carne que se vendía como tasajo o charque, incorporan el extracto de carne, es decir, ya hay una elaboración más, son conocedores, son inclusive químicos los que producen esto e instalan en la costa del Uruguay, en la costa del Paraná, estas instancias ya de un saladero con otro producto que es el extracto de carne. El extracto de carne se va a transformar como producto principal para la tercera empresa en Santa Elena, que van a ser conocidas como los ingleses, que es la compañía de Bovril, que a principios del siglo XX se instala, le compra a Kenmer y Hiver y toma, por supuesto, este producto. Son lugares no solamente de producciones comunes, sino también de competencia. Y teniendo en cuenta la cuestión del puerto, porque toda la producción que se elaboraba en los tres países y se siguen haciendo, era una producción con un mercado que era Europa, ¿sí?, porque el consumo estaba basado ahí especialmente. Fíjense que para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la economía mundo estaba entre los países en guerra y los países productores, es decir, ese tipo de crisis a veces favorece lamentablemente algunos países y sobre todo la producción alimenticia. En el Anglo de Fraiventos, un sistema novedoso para la época, enfriamiento de carne, el cual por la demanda del corned beef en Europa hizo que quedara trunco. La base alimenticia o la dieta alimenticia de Europa se basaba en la carne. Hay relatos que cuentan sobre todo la época de Bovril, donde el extracto de carne, que vendría a ser un semejante, salvando las distancias, como un extracto de tomate, donde los europeos lo tomaban como tipo café, es decir, colocaban, inclusive acá en el museo tenemos las tazas que dice Bovril, donde se ponía un poquito de extracto con agua caliente y eso era beneficioso sobre todo para los pueblos que sabemos que Europa tiene más frío que nosotros acá en América del Sur, ¿sí? Y ese tipo de producción que usted menciona, fíjense que todos los productos están destinados a otro tipo de dieta diferente a la nuestra. Por eso inclusive se consideraban comidas muy exquisitas. No estaban en el mercado común nuestro, sino que era todo para exportación.
En el caso del frigorífico Santa Elena, también abasteció a la Guerra de las Malvinas. Hubo un periodo donde se elaboró, nos hablan de arroz con leche y algunos subproductos que fueron enviados a Malvinas, ¿sí? No tenemos acá en el museo elementos o alguna lata de que se haya producido, pero sí sabemos que el frigorífico trabajó. Inclusive hay documentación donde se agradece por parte de las autoridades la producción de alimentos que se hace en el frigorífico hacia 1982 con la Guerra de Malvinas. Entre 1909 y 1970 fue el periodo de mayor producción. Donde el mercado estaba bajo capital inglés, donde el mercado era muy amplio. Tengamos en cuenta de que las relaciones en ese momento de los países, también el Commonwealth, lo cual hacía de que todos los puertos donde las colonias eran inglesas, los productos llegaban asiduamente. Nuestros países, Argentina y Uruguay, creo que tenemos en nuestra historia, vemos cómo las relaciones con esos países europeos y la inversión de capital extranjero fue muy fuerte. Eso hacía también los momentos de producción. Nosotros podemos hablar de ese primer momento del siglo XX, pero también podemos hablar un tanto forma posterior hacia la década del 70, del 80. Cuando los que conocemos como los ingleses se retiran, uno de los argumentos es porque la dieta alimenticia de Europa había cambiado. Entonces ya la producción de carne y sus derivados no interesaba. Inclusive se tienen datos de que Bovril continúa con la producción de lácteos, ya no solamente la carne. Hasta 1950, Santa Elena no se organizó como ciudad y dependió de los servicios que le proporcionaba el frigorífico. Santa Elena no es fundada al estilo español. Los españoles utilizaban el damero español conocido, cuadras cuadradas. Ustedes que están visitando van a encontrar una planimetría bastante diferente a lo que es en la ciudad. La plaza se tuvo que organizar cuando Santa Elena cumplió 100 años. No había una plaza central. La iglesia no está frente a la plaza. Y la municipalidad, que es la autoridad máxima de la ciudad, bueno, ahora quedó porque se adquirió ese edificio que era provincial y lo tomó la municipalidad para su organización. Quienes visiten el museo pueden encontrar también parte de lo que se producía, ¿no? Se conservan las latas Sí, tenemos muchos elementos, desde muestras arqueológicas de los primitivos habitantes de nuestra región, que es el grupo Chaná, elementos de las distintas etapas del frigorífico, ¿sí? Por eso, vuelvo a insistir, es lo que hace y a su alrededor surgen las distintas actividades del pueblo. Lo que está hoy expuesto son las distintas etapas o secciones en las cuales el obrero podía trabajar, ¿sí? Pero también hemos hecho muestra de los carnavales de Santa Elena, que son muy típicos y, por ejemplo, datan de 1917, ¿sí? Ya tenemos elementos justamente de carnaval. Tenemos la parte de educación, de clubes, de deporte, de escritura, periódicos. Es la diversidad como la vida misma del hombre que lleva las distintas expresiones. Y ahora, amigos, el final para Uruguay por dentro. Ustedes ya saben de que en este capítulo último lo que hacemos es pedirle a un personaje que hemos creado que se vaya Uruguay adentro, que se meta en los caminos, que se vaya a esos lugares donde nadie se animaría a andar con una cámara de televisión para contar historias. Y nuestro personaje lo hace, y lo hace, créamelo, con muchísimo gusto para este programa que ya les dije más temprano es 100% nacional. Marcamos el final con los relatos de un caminante.
A la izquierda de la Ruta 45 se abre el camino a La Cuchilla y por él un hombre está vareando su cabalgadura. Arrancó temprano la actividad en una mañana gris, pero sin niebla y con muy poco viento. En la confluencia de ruta y camino se levanta un puñado de casas y en una de ellas han destinado el antiguo horno de barro a cómoda habitación del galgo que está tranquilamente desperezándose después de la larga noche de invierno. La gente que vive por aquí arrancó hace rato las tareas y no se ve a nadie en la vuelta de las casas. En el tambo cercano, las lecheras terminaron el ordeñe hace rato. Los árboles que se alinean en la costa de la cañada exhiben sus ramas desnudas y marrones. Falta mucho para que los tiernos brotes primaverales empiecen a aparecer y mucho más para que las hojas formen techo verde contra los soles veraniegos. El venteveo me desea buena suerte y yo me hago al camino. La Ruta 45 atraviesa una cadena de tambos que parece interminable y en los cuales abundan los tajamares. Este azude es mediano, pero alcanza y sobra para que los patos, en muy buen número, retosen, naden a gusto y encuentren su alimento. Esta zona forma parte de una de las cuencas lecheras más grandes del país y es raro ver alguna res que no sea de raza lechera. Mientras las vacas aprovechan la raleada pradera, los terneros dan cuenta del fardo que el tambero les dejó a disposición para que la alimentación sea la correcta. No se ve gente ni en el tambo ni en las casas, y desde lo alto del pique el chingolo observa nervioso. La mañana tiene alta humedad, pero el frío no es tan intenso como el de ayer. En esta jornada todos echamos de menos al sol, que no ha podido colarse todavía por entremedio de las gruesas nubes. Vuelvo al camino. La cartelería me indica que si eventualmente tuerzo a la derecha por el camino vecinal, a 20 kilómetros está Raigón y la Ruta 11, por supuesto. Aquí también, en el cruce, hay unas cuantas casas que han sido pintadas con vivos colores. Aportan un poco de vida, que mal no viene, a tanto gris que el cielo se empeña en desparramar. El camoatí que cuelga de la ventana está tan deshabitado como parecen estar las casas linderas. Los únicos moradores son los gansos que en fila caminan lentamente con su clásico bamboleo hasta donde yo me encuentro. Son muy territoriales y mucha gracia no les hacen las visitas, así que harán todo lo posible para que me vaya cuanto antes. En el patio de las casas exhiben toda su gula y engullen cuanto verde se les pone delante sin dejar de relojearme. El tránsito se ha ido incrementando mientras el mediodía se acerca y el sol no halla la forma de hacerse ver. Vuelvo al camino. Pese al buen mantenimiento que tienen los caminos, están afectados por las humedades y lentamente van formando algo de barro. Los lanares, escasos en esta parte de San José, son también escasos en el pequeño potrero. Tal vez sea más común ver por aquí camiones cisterna, como el que está pasando, que lanares. No hay casi viento y por lo tanto las aspas de los aerogeneradores apenas si se mueven, borroneadas en sus partes más altas por las nubes bajas que dan la sensación que las quisieran ocultar de mi vista para siempre. Algunos camiones, con sus poderosos motores, rompen el silencio cansino de la tarde y alguna ruidosa moto también. La clásica actividad de una tarde de campaña ante mi vista. Vuelvo al camino. No todo es tecnificación en el campo.
Este hombre viene trayendo al potrero cercano a las casas a las vacas que han estado pastando en el pequeño potrero lindero. Hay que buscar que las reses se alimenten lo mejor que puedan, aunque haya que llevarlas y traerlas a diario. Al costado de la ruta, la Nívea Cruz Cristiana marca el sitio donde perdió la vida, hace poco, una mujer llamada Rocío. Las flores custodian el camino de su alma rumbo al cielo. El crucifijo la guía hacia Dios y la pequeña luz solar la acompaña en las noches oscuras. Algunos jirones de cielo azul se han ido colando entre las abigarradas nubes grises y me traen la esperanza de, aunque más no sea, en el ocaso se pueda ver el sol. A mi derecha, el prolijo trabajo que han hecho los alambradores salta a la vista, incluyendo el pasaje del alambrado por sobre la zanja para evitar que el ganado se escape. Vuelvo al camino. En el cruce de caminos, muy cerca de la antigua Villa Rodríguez, que hoy es ciudad, el viejo comercio, construido en el año 1940, parece pronto para tener otra oportunidad. Amplio, sólido y de generoso alero, es el lugar ideal para pernoctar. Voy a procurar el permiso necesario para hacerlo. En algún boliche cercano me proveeré de algunas vituallas. Por aquí me quedo hoy, mañana vuelvo al camino. Esa, como siempre, será otra historia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Luego de compartir un clásico, los relatos de un caminante, pero antes de la despedida, en pantalla el teléfono de producción. Atención, septiembre, última salida al norte del país para conocer la Ruta del Oro, comenzando en Minas de Corrales, represa de Cuñapirú, toda la historia de la fiebre del oro en esa localidad, y luego hacia Artigas para conocer las piedras preciosas y amatistas. Guillermo y Cecilia en producción para la salida de septiembre y las próximas. De esta manera, con el equipo 100% nacional, 100% uruguayo, vamos poniendo punto final a esta entrega de Uruguay por Dentro. La invitación para el próximo sábado a las 11 de la mañana, aquí en Canal 5, para seguir conociendo un poquito más de nuestro Uruguay profundo. Hasta la semana que viene.